Buenos días. Agradecemos mucho su colaboración en estar acá, especialmente como se ha cambiado el día, pero bueno, eran los horarios disponibles por la Cámara para que terminemos de dar el curso. Las últimas clases vamos a hacer un repaso, bueno, todas las personas que puedan colaborar, si es que ya lo han visto a la parte de proyectos, bueno, vamos a hacer un repaso, y si no, ustedes me irán diciendo, bueno, queremos profundizar un poco más acá, o para tratar todos los temas lo mejor posible. Y las últimas dos clases vamos a tratar el tema de comisiones. También les voy a acercar para que ustedes vean algunos modelos de actas, que ya vamos a ver que las comisiones en cada una de las reuniones se labran actas por el secretario administrativo de la comisión. Vamos a ver los modelos para que ustedes también se puedan llevar, digamos, un modelo de lo que se usa en la Cámara. Bueno, comenzamos con los proyectos legislativos. Perdón que voy a apagar esto. ¿Ustedes saben qué es un proyecto legislativo? ¿Proyecto de ley? Sí, un proyecto de ley. ¿Qué es un proyecto de ley? ¿En la Cámara de Diputados? O en la del Senado. Pues, un proyecto, ¿saben qué es un proyecto? Un proyecto legislativo, ¿verdad? A ver. ¿No es lo mismo que un proyecto de ley, un proyecto legislativo? ¿No es lo mismo? Sí, es uno de los tipos de proyecto legislativo. Entonces vamos a definir qué es un proyecto legislativo. Un proyecto legislativo es una iniciativa que tiene un legislador. Si se tratare, porque ya vamos a ver que existen 5 tipos de proyectos en el Senado y 3 tipos de proyectos en la Cámara de Diputados. Vamos a leer en la Cámara de Diputados, es el artículo 115 del reglamento, y que dice que todo asunto promovido por un diputado deberá presentarse a la Cámara en forma de proyecto de ley, de resolución o de declaración. Ahí tienen los 3 tipos de proyectos que habla el reglamento de la Cámara de Diputados. Artículo 115, ¿no es cierto? Si nos vamos al reglamento de la Cámara de Senadores, hablamos del artículo 124, y que dice: a excepción de las mociones y con exclusión de las proposiciones del artículo 174 y 175, todo asunto que se presente o promueva un senador será en forma de proyecto. O sea, que es un proyecto legislativo todas las iniciativas que va a promover un legislador. Lo vamos a hacer en forma amplia, ya sea diputado o senador. El artículo 125 del reglamento del Senado nos habla de los tipos de proyectos. Y dice, los proyectos pueden ser de ley, de decreto, de resolución, de comunicación o de declaración. ¿De ley, decreto, resolución? Sí, comunicación o declaración. ¿Perdón? ¿Alguien me hizo alguna pregunta? ¿No? Bien. Los proyectos pueden ser de ley, de decreto, de resolución, de comunicación o de declaración. Comenzamos por el artículo 103,
33 del reglamento de la Cámara de Senadores y dice: proyecto de ley, todo proyecto de ley se funda por escrito y pasa sin más trámites a la comisión que corresponda, debiendo ser enunciado por secretaría en la sesión respectiva. Y ahí vemos un modelo de proyecto de ley. Acá podemos decir varias cosas. Es una formalidad que el proyecto de ley siempre se tenga que fundamentar por escrito, porque todos los proyectos tienen dos partes. ¿Saben cuáles son las dos partes de los proyectos? Acá una parte que vendría a ser la dispositiva y otra parte que es los fundamentos. Exactamente, la parte dispositiva o el articulado, podemos decir, ¿qué es eso? Artículo 1, modifíquese el artículo 23 de la ley 2744, que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 23, artículo 2, comuníquese al Poder Ejecutivo, que sería el artículo de forma, llamado también. Entonces, sabemos que todos los proyectos legislativos tienen dos partes. O sea, la parte dispositiva, el articulado y los fundamentos. Hay una diferencia que existe con los proyectos del Poder Ejecutivo. Los proyectos del Poder Ejecutivo, primero que no se llaman proyectos. ¿Cómo se llaman? Mensajes, los mensajes. Entonces, tienen como diferencia con los proyectos parlamentarios que ellos exponen los motivos al principio y después viene el articulado. Acuérdense que nosotros al revés. Primero el articulado, después los fundamentos. Pero eso en todas las resoluciones. En todas las resoluciones que tiene. Por esto, del poder, de todos los poderes del Estado, que todos los actos de gobierno tienen que ser motivados. Entonces, siempre van a tener fundamentos o siempre va a tener las motivaciones, todos los actos. En el caso de las ordenanzas, tienen como una forma parecida a lo que nosotros vemos como mensaje. En las ordenanzas también tienen los vistos y los considerandos al comienzo y después vienen toda la parte dispositiva o el articulado. Fíjense que acá dice que todo proyecto de ley se funda por escrito y pasa sin más trámite a la comisión que corresponda. Recuerden que nosotros, dice, debiendo ser enunciado por secretaría en la sesión respectiva. Acuérdense que eso era como una vez que entra a la Cámara y entra el secretario parlamentario en la primera sesión que hay después de que ese proyecto ingresa a la Cámara, lo da cuenta. ¿Se acuerdan que yo les decía? Los enuncia en la sesión y ahí comienza a tener ¿qué cosa? El proyecto, una vez que lo enuncia. Estado parlamentario, exactamente. Ahí comienza a tener ese proyecto, estado parlamentario, y ya no va a ser más del legislador el proyecto. Porque ahora en la Cámara, digamos, por hablar en forma como grosera, la Cámara es la que va a ser dueña de ese proyecto. Por eso el senador, si quisiera, por ejemplo, que lo saquen, tiene que mandar un pedido de retiro, un pedido, digamos una nota administrativa al presidente de la Cámara para que retire el proyecto. Y eso tiene que ser puesto también a consideración del cuerpo, porque ya no pertenece más, si bien la autoría va a ser del legislador, ya no pertenece más a ese legislador. La Cámara es como la dueña de ese proyecto. Y el paso a comisión viene a través del intranet, de la carga de intranet. Exactamente. El tema de la no oposición de
fundamentar a qué comisión debe ir. Sí. Y en el caso de que no esté de acuerdo, lo resuelve la Cámara. Exactamente. Porque recuerden ustedes que los otros días lo vimos así rápidamente y después lo vamos a retomar, que una vez que entra y se le da los giros a las diferentes comisiones, el legislador tiene 7 días para oponerse a esos giros y también para que, como dijo el compañero, que fundamenten por qué lo envían a esas comisiones y no a otras. ¿Cómo? ¿Tienen días para eso, aparte de los 7 Sí, días? sí. A ver, que acá tenía algo que era interesante. Bueno, acá comenzamos con los proyectos de ley y dice que la presentación es toda proposición tendiente a crear la legislación vigente en los términos que prescribe la Constitución Nacional para la formación de las leyes. Porque recuerden que el proyecto de ley, como proyecto, uno de los proyectos más importantes que tiene las cámaras, digamos, tienen que seguir los pasos que marca la Constitución para la formación de la ley. Y acá vamos a los fundamentos. Bien. Todo proyecto de ley será fundado por escrito y anunciado, y ahí vuelve a nombrar el artículo 133 del reglamento de la Cámara de Senadores. Y acá van a ver cómo está diagramado el formato. Siempre el proyecto de ley se presenta para que ustedes lo sepan, en la Cámara hay 2 tipos de papeles como membretados. Un papel membretado común que tiene un escudito que dice Senado de la Nación y es un papel grueso, y el que se presenta para proyecto de ley tiene ese, por decir, ese formalismo. El Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de ley, ahí dice etcétera, porque como es muy largo, es lo que dice la Constitución, y bueno, después ahí tienen un formato de lo que es un proyecto de ley. Ahí está el artículo 1, 2 y la firma de él o los legisladores. Recuerden que puede ser uno el autor de los proyectos y los que lo acompañan serían los coautores del proyecto. La firma del autor siempre va a la derecha, ahí donde dice firma de él o los legisladores siempre va a la derecha, y de los coautores para el lado izquierdo. Bueno, ahí tienen los fundamentos, también tienen un formato que es siempre dirigido señor presidente o señora presidente, y comienzan, el presente proyecto tiene como objeto, y ahí comienzan las explicaciones y los motivos que dará el legislador por qué presentó ese proyecto de ley. Y que a veces, cuando la ley es un poco oscura, y se acuerdan que yo decía que cuando una ley es oscura trae controversias y llega a los tribunales, muchas veces el mismo juez es el que le pide, digamos, a la Cámara que le mande los fundamentos, porque ahí está realmente, supuestamente, el espíritu que tuvo el legislador para hacer ese proyecto. Entonces sabemos que los fundamentos también tienen un formato. Señor presidente, porque está dirigido a la Cámara, al presidente en este caso del Senado. Y también los fundamentos llevan la firma de los legisladores. Ven que ahí dice que solo en la primera hoja va el membrete proyecto de ley y después en el papel con membrete Senado de la Nación. Que le interese, después les traigo para que vean la diferencia, cómo son. Son papeles que son gruesos los que se presentan para los proyectos de ley. Acá fíjense
que tenemos otro modelo que en este, por ejemplo, son los cuerpos legislativos que se denominan códigos. Acuérdense que a diferencia de las leyes, los códigos son cuerpos voluminosos. Entonces van a tener no solo que los artículos, sino que van a tener capítulos, libros, capítulos, libros, capítulos y artículos. Secciones, fíjense acá, van a tener como un formato mucho más amplio que las leyes comunes. Fíjense que en este caso tienen título y secciones. Títulos, capítulos, secciones, artículos. Acá tenemos título 2, sección 2. Como para adelantarles y decirles, esto es un tema de técnica legislativa y cuando elaboramos los proyectos tienen directa relación con lo que es la técnica legislativa. Vamos a ver, ¿ustedes saben algo sobre las disposiciones transitorias? ¿Para qué sirven? ¿Qué es? ¿Compañero? No. Sí, ¿no? Bueno, son las que se establecen hasta que se formula o se acuerda o entra en vigencia lo que se resuelve en la parte dispositiva, en el articulado. Exactamente. Vamos a decir que las disposiciones transitorias son el mientras tanto. ¿Qué va a pasar? Porque es como que hay un cambio en la legislación y como no se puede dar un cambio muy rotundo, sino que le tenemos que dar un plazo para que eso se vaya acomodando. Esas son las disposiciones transitorias. ¿Qué va a pasar del paso de un proceso legislativo al otro? ¿Qué va a pasar? Esas son las disposiciones transitorias. El presente código estará vigente a partir de tal día. Derógase a partir de la entrada en vigencia del presente código, y ahí tenés que poner, hasta tanto si dictaren las normas reglamentarias de este código serán aplicables. Hasta tanto. Hasta tanto se aplica este código. Cuando salga la norma reglamentaria ya entra en vigencia el otro. Ya ahí está el artículo de forma, comuníquese al Poder Ejecutivo. Eso generalmente está dado porque como son legislaciones de fondo y cada una de las provincias puede estar reglamentándolas de distinta manera, ahí se pone que hasta tanto entre en vigencia determinada va a funcionar de esta otra. Además, durante el derecho transitorio, mientras rige el derecho transitorio, puede estar en vigencia los efectos de leyes anteriores. Totalmente. Eso es lo que pasó con la Constitución Nacional. El Código Civil también. También, sí, porque es como, no pueden las leyes, acuérdense que las leyes son para la ciudadanía. La ciudadanía no puede, sostener cambios tan profundos de un día para el otro, sino que eso es hasta que la ciudadanía puede incorporarlos como suyas a las leyes. Encima, esto de que la ley es conocida por todos, también es algo, porque no toda la comunidad está mirando lo que sale en el boletín oficial, ¿no? Pero es el artículo 2 del Código Civil habla de esos 8 días esos 8 días y después la publicación en el boletín oficial, que eso hace el efecto es como que a partir de ahí la ley es conocida por todos. Fíjense que acá tenemos otro proyecto de ley con contenido sancionatorio y procedimental. En este caso es la Ley de la Defensa de la Competencia. Fíjense que tiene capítulos, también es una ley compleja, por eso tiene capítulos, tiene secciones. Estarán prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de presente ley los artículos o conductas
Bueno, ahí está también la diferencia con el código, que el código habla de secciones primero y después de capítulos. Exactamente, porque... Claro, y también sí, y en los códigos habla de libros primero. Claro. Porque al ser tan complejo, entonces va haciendo las divisiones cada vez más complejas también. Eso es tema de técnica legislativa, pero la técnica legislativa, como su nombre lo indica, tiene directa relación con lo que es los proyectos. Fíjense que acá es un modelo, el modelo 3 es un proyecto de ley destinada a regular la remuneración de alguna actividad específica. Esto tenemos título, capítulo. En este caso es de los honorarios de los abogados y procuradores. Ven que acá también tienen disposiciones complementarias y transitorias. No, esto es no sé si usted es un modelo, acuérdese antes esto daban pensiones graciables, el Senado daba pensiones, o el Poder Legislativo daba pensiones graciables. Bueno, en este caso acuérdese a la señorita, una pensión vitalicia, le daban pensiones. Después de la época de vudú, esas pensiones ya no se dan más. Bueno, esta es delegación de facultad en el Poder Ejecutivo. Bueno, y esto es donaciones. ¿Qué podía hacer también? Si bien es una donación, ustedes fíjense el formato, es el formato de un proyecto de ley. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir con otro tipo de proyectos, que es el proyecto de decreto. ¿Alguien quiere leer? Por favor. Artículo 128, proyecto de decreto. Se presentará en forma de proyecto de decreto toda proposición que contenga por objeto originar una decisión especial de carácter administrativo. Ejemplos. Proyecto de decreto. El Honorable Senado decreta, por intermedio de la Secretaría, puntos suspensivos, del Honorable Senado de la Nación, se editará una enciclopedia biográfica, histórica y parlamentaria que se denominará Enciclopedia Parlamentaria Argentina. Artículo 2. El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se cubrirá con fondos de la partida Impresiones y Publicaciones del presupuesto del Honorable Senado de la Nación. Fíjense que acuérdense, cuando deben ver un proyecto de decreto, casi siempre tiene que ver con lo que es de carácter administrativo. Otra cosa, por ejemplo, no sé si ustedes saben, acá cuando cumplen 25 años, los agentes que trabajan en la casa se les otorga una medalla. Hubo durante años que no se lo dieron, pero puede ser que a través de un proyecto de decreto, como que si quisieran volverla a dar, podrían hacerlo con un formato así que se restablezca, digamos, esa decisión de carácter administrativa, que si bien está dentro de la ley 24.600, pero a veces lo suspenden por falta de presupuesto de la Cámara. Y decreta el presidente de la Cámara. Sí. Y tramita por las secretarías. Sí. Si es la Secretaría Administrativa o si es la Secretaría Parlamentaria. En la parlamentaria, bueno, no sé cuáles son los, no sé si... No, todos los proyectos entran por la parlamentaria, los proyectos legislativos todos entran por ahí. Sí. A ver, esperen que le... Pero en el decreto. Sí, también. Fíjense que los proyectos de decreto
en la Cámara de Diputados no existen, sí en el Senado y están en el 128. Esperen que les voy a dar algunos ejemplos de cuáles pueden ser, digamos, los motivos para hacer un proyecto de decreto. Y de estar al último. Y también tiene fundamentos, ¿no? Sí, todos los proyectos tienen esos dos. Sí, sí. Solo que a veces algunos tipos de proyectos puede ser que el legislador, o sea, el reglamento sí lo prevé, que a veces no tenga fundamentos y el legislador, supónganse que lo traten en el recinto, el legislador dé o exponga los motivos en forma verbal por 10 minutos. Resuelve, entonces es resolución. Por favor, ténganme paciencia. Acá está. Bueno, acá está lo mismo, el artículo 128 del reglamento. Fíjense que los proyectos de decreto, resolución, comunicaciones, lo que yo decía, o declaración podrán ser fundados verbalmente, disponiendo el orador 10 minutos prorrogables por una vez, por igual tiempo, previa resolución de la Cámara. O sea que la Cámara tiene que autorizarlos a que ellos hagan su exposición en forma verbal. ¿Cuáles son los temas que pueden originar un proyecto de decreto? Acá, como ven, la edición de una enciclopedia, de lo que habíamos visto, creación de una comisión ad hoc para el estudio del presupuesto del Senado, disponiendo la realización de una ceremonia en el recinto de sesiones del Honorable Senado, a efectos del traspaso simbólico del cargo a los senadores electos. Por ejemplo, reconociendo el título de técnico en administración legislativa, expedido por, dando cumplimiento a la ley. ¿Ves? Acá está, entrega de medallas de honor por parte de este Senado a los agentes. Y, a ver, bueno, acá está el mismo, fíjense que acá está el mismo ejemplo, y fíjense que el gasto que demanda el cumplimiento del presente decreto se cubrirá con los fondos de la partida, porque siempre cuando hay una erogación, siempre tienen que decir de dónde van a sacar el dinero. Lo que sí sé que, por ejemplo, acá sé que en la misma comisión, como que te llaman o cuando hacen el dictamen, ya ahí van a decir o te obligan a que digas de dónde vas a sacar la plata, porque pero en la comisión continúa el trámite, se estudia todo. Sé que en la Cámara de Diputados son muy estrictos. Cuando vos digamos, en el proyecto no pones de dónde vas a sacar el dinero, en general te cajonean el proyecto porque está, digamos, mal presentado o mal hecho. Acá, fíjense otro. El Senado de la Nación decreta. Fíjense que de acuerdo al tipo de proyecto va a decir, decreta. Si es de resolución, ¿qué va a decir la Cámara? Resuelve. Si es de comunicación, si es de declaración, sí, declara, comunica, resuelve, decreta. Bueno, entonces tienen acá artículo 1. ¿Alguien lo quiere leer? El que pueda leerlo. A partir del ejercicio, los secretarios de la Cámara organizarán y prepararán el presupuesto de sueldos y gastos de la Cámara de Senadores de la Nación y elevarán el mismo a la Presidencia de acuerdo a lo que prescribe el artículo 45 del reglamento de esta honorable Cámara. Artículo 2. La Presidencia, de conformidad con el artículo 35, inciso 9, elevará el presupuesto a la Cámara, a la que se abocará a su análisis y aprobación constituida
en comisión. Artículo 3. Constituyese una comisión consultiva presidida por, a los efectos de los estudios previos. Artículo 4. De forma. Fíjense que hay varios formatos o temas. Acá hay otra, porque tienen que ver directamente, recuerden, decreto administrativo. Hagan como la comparación con los decretos que emanan del Poder Ejecutivo. Es por esas, digamos, esas funciones administrativas que tiene la Cámara. Recuerden ustedes que también, como para refrescar un poquito de lo que vimos los otros días, así al pasar, dijimos que el presidente de la Cámara tenía como dos brazos, el secretario administrativo y el secretario parlamentario, ¿no? Para que puedan manejar esos temas. Bueno, acá, créase la dirección que dependerá del secretario del H Senado, a quien se le atribuyen funciones legislativas. La citada dirección tendrá por objeto designarse a los agentes para cumplir las funciones dentro de esta dirección, comuníquese. No, estos son dictámenes. Bueno, vamos a continuar. Por ahora está claro lo que estamos tratando. Bien. No sé qué borré y qué saqué. Bueno, vamos con el artículo 129 del reglamento, que son los proyectos de resolución. Y esos tienen su equivalente en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados es el artículo 117, anoten. Y dice, se presentará en forma de proyecto de resolución toda proposición que tenga por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la adopción de medidas relativas a la composición u organización interna de la Cámara y, en general, toda disposición de carácter imperativo que pueda adoptar el cuerpo por sí o conjuntamente con el Senado, que son las resoluciones conjuntas de ambas cámaras, ¿no? En la última parte. El Senado lo tiene en el artículo 129. ¿Querés, Pablo, leerlo? Sí. Se presentará en forma de proyecto de resolución toda proposición que contenga por objeto originar una resolución particular del Senado. Sí. Acá fíjense los ejemplos. Sería el Senado de la Nación resuelve modificar el artículo de reglamento, por ejemplo, o resuelve invitar al ministro del Interior con la finalidad de informar a este cuerpo diversas medidas adoptadas respecto a los acontecimientos ocurridos el día en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Fíjense que esto es muy importante que lo sepan y tiene que ver también con lo que es la técnica legislativa, que para modificar el reglamento, el tipo de proyecto es proyecto de resolución. Muchos senadores o muchos diputados lo presentan en forma de proyecto de ley. Y cuando vemos qué tipo de proyecto optar, vemos que está mal. Para modificar cualquier tipo de los reglamentos, ya sea el de diputado o el del Senado, el tipo de proyecto que se debe adoptar es el proyecto de resolución. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de una forma que, o sea que, si bien es una de las leyes más importantes que nos rigen, que es la ley llamada Ley Olmedo. ¿Se acuerdan la ley Olmedo? ¿Algunos? La ley Olmedo era la ley de caducidad de los proyectos que se aplica a los proyectos parlamentarios. ¿Que se acuerdan? Cuando no se tratan. Exactamente, que tienen, o sea, el plazo de caducidad, porque los proyectos no duran para siempre, salvo los que no tienen caducidad. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Proyecto de código, proyecto de tratados. Acuerdos internacionales. Sí, tal cual. De previsión de fondos, tal cual. Esos son los que no tienen caducidad. Después todos los demás proyectos caducan, ya sea el año que caducan,
todos los proyectos, o sea, los de comunicación, los de resolución, los de decreto y los de declaración, esos al año. Y los proyectos de ley tienen dos años y caducan si no fueron tratados en una de las cámaras. Y si fueron tratados y pasan a la otra, tienen un año más. A ver si les puedo dar qué puede generar un proyecto de resolución. Y acá van a tener... Ahora la resolución la hace la Cámara. Claro. Y sí, porque fíjate vos que... No es la presidencia ni nada por el no, estilo, tampoco la los Cámara. decretos. No, todo es por la de Cámara. Sí, Esa es la diferencia con el Poder Ejecutivo, exactamente. que solamente lo resuelve o el Una sola ministro, persona. en todo caso, o los directores, o el presidente cuando es un decreto. Acá tiene que ser un cuerpo colegiado, no lo puede hacer solamente uno. Tienen que hacerlo con el consenso de todos, ¿no? Fíjense que acá, temas que pueden originar un proyecto de resolución. Dar por terminada la cuestión de privilegio planteada por el señor senador, tanto frente a las aclaraciones formuladas por el gobernador. ¿Se acuerdan cuáles son las cuestiones de privilegio? ¿Alguien de mis alumnos que se acuerde? ¿La cuestión de privilegio, no? Los legisladores pueden plantear cuestión de privilegio cuando, por ejemplo, se ven agraviados en su persona o en algunos en sus fueros más íntimos o en alguna cuestión que fueron agraviados, ellos tienen el derecho de plantear la cuestión de privilegio y defenderse dentro del recinto. ¿Cómo se los hago así más simple? Porque todo, si se plantea una cuestión de privilegio, también se tiene que presentar, o sea, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el pedido y todos los fundamentos del pedido. Bueno, otro tema que puede originar un proyecto de resolución es autorizar a la Presidencia del Senado a disponer la publicación de 2.000 ejemplares de un folleto en homenaje a, es un proyecto de resolución. Aceptar la renuncia al cargo de vicepresidente del Senado, presentada por el senador Tanto, dándole las gracias por los importantes servicios prestados. Esto es tal cual, esto no lo inventé, no lo hice yo, lo hizo una persona, lo hicieron creo que conjuntamente gente de la dirección de comisiones, pero desde hace años atrás, este trabajo, y me pareció, hoy buscando, digo, ¿y esto? Me pareció muy interesante que ustedes lo vieran. Que también les voy a sacar fotocopia de lo que sea pertinente, digamos, para este curso. Pero me pareció muy bien porque ellos lo han sacado de casos reales, no es que ellos lo estuvieron inventando. Bueno, designar una comisión con la finalidad de crear una comisión bicameral para estudiar tal cosa. Fíjense que para la creación de comisiones, de comisiones también se hace a través de decretos de resolución. Acuérdense que también para agregar algo más, para crear una comisión, ¿qué quórum se necesitaba? 2/3. 2/3. Claro, porque necesitan un quórum agravado, si no, imagínense todas las comisiones que habría. Si no, bueno, disponer un homenaje al doctor en el aniversario de su fallecimiento. Fíjense, convocar al señor ministro en los términos del artículo 71, y ahí fíjense que ahí sí es de la interpelación que se le hace al ministro. Bueno, dar su consentimiento al senador para que proceda a efectuar la comisión encomendada por el Poder Ejecutivo. También para suspender en sus funciones al senador o al diputado. Fíjense
que cuando lo desaforaron a debido es a través de un proyecto de resolución y no de una ley. Es porque la Cámara ahí lo saca, aplica el desafuero y tiene que tener, obviamente, en este caso hubo un pedido del Poder Judicial y también tiene, digamos, un proceso que está, o sea, la que sería la ley reglamentaria del artículo 70, que es el desafuero, y también necesita, de acuerdo a la Constitución, 2/3 del quórum. Bueno, y acá está lo más importante, modificar el artículo del reglamento del Senado, por lo que sea, para crear una comisión, para dividir una comisión. A ver. Y en el pase de, por ejemplo, una comisión está tratando un tema y pide que pase a otra comisión, ¿también se hace a través de un proyecto de resolución? No. Porque directamente, no, directamente vos, por ejemplo, vos ves que hay mora en alguna de las comisiones, el senador puede pedir a través de una nota administrativa al secretario que se le manda por las dos vías, al presidente de la comisión y al secretario administrativo también, para que tome conocimiento de que están pidiendo que lo pongan en agenda de determinado tema. Bueno, acá tienen un modelo. Resuelva autorizar a la presidencia para disponer la impresión de la distribución y el gasto. Siempre tienen que decir de dónde van a sacar la plata, el gasto de qué se va a imputar. Tenemos acá la modificación de un artículo del reglamento del Senado. Acá, fíjense, desapruébase la elección practicada por la legislatura de la provincia de, recaída en los señores para los periodos constitucionales que terminen en los años respectivamente. Y esto debe ser, esto tiene que ver, fíjense que es viejo, como yo le decía, porque tiene que ver con que antes eran las legislaturas provinciales, digamos, las que elegían a los senadores que venían acá. Y esto es del año bueno, vamos a seguir con esto porque esto es muy viejo. Y acá tenemos un proyecto de resolución conjunta. Fíjense que créase en el ámbito del Congreso de la Nación una comisión bicameral especial. ¿Por qué? ¿Por qué habla de resolución conjunta en este caso? Y además es una bicameral, con lo cual requiere de la firma de los dos. Por eso es resolución conjunta, porque necesita de la firma de tanto de los diputados como de los senadores. Integrada por, fíjense, senadores y diputados, los cuales serán designados por el presidente de sus respectivas cámaras a propuesta, y fíjense que esto es muy importante y que lo dicen, a propuesta de tal forma que se respete la proporción de. Fíjense que nosotros siempre decimos que las comisiones son como una mini cámara, porque tienen que respetarse las proporciones que se dan en la cámara. Bueno, dicha comisión tendrá por objeto, artículo 4, autorizar a los presidentes de ambas cámaras a disponer de los recursos necesarios para el funcionamiento de la comisión, porque recuerden que para el funcionamiento de la comisión también hay un montón de erogaciones que se hacen y tienen que destinar agentes y demás para que la comisión comience a funcionar. O contratan a algunas personas que son... ¿Cómo? Idónea. Sí. Bueno, vamos acá. Ahí están los ejemplos. La comisión bicameral, suspender a la función en sus funciones al señor senador.
Sí, también le aplicarían el 66 de la Constitución, se acuerda, por inhabilidad físico-moral, también se hace a través de un proyecto de resolución. Fíjense que acá también es el proyecto de resolución que dice, artículo 1, constituir la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación en la ciudad de los días 19 y 20 de agosto del corriente año. Y esto, cuando veamos las comisiones, vamos a ver que las comisiones se reúnen en el Senado o en diputados. Pero hay casos que se pueden reunir fuera del ámbito, digamos, del Congreso. En este caso, muchas veces la Comisión de Turismo se juntan, qué sé yo, en las cataratas del Iguazú o en lugares así. Sí, o en donde se toquen los... O en algún lugar que se toque, que el tema hace referencia al lugar. O sea, y también pasó que las comisiones se iban constituyendo en otros lados cuando se modificó el Código Civil con el tema de ¿cómo es que se llama? El matrimonio, lo que se llamó matrimonio igualitario. Se fue se constituía la Comisión de Legislación General como tipo en una audiencia pública en diferentes provincias para escuchar a todas las provincias sus voces, para escucharlos nada más. Bueno, acá vamos a continuar y vamos a hablar de lo que es el proyecto de comunicación. El artículo 130, ¿me lo puedes leer? Se presentará en forma de proyecto de comunicación toda proposición dirigida a contestar, recomendar o pedir algo, o a expresar un deseo o aspiración de la Cámara, en particular los pedidos recabando informes. Aparte del proyecto de ley... de comunicación, no de declaración, está bien, de ahí bien. Sí, aparte del proyecto de ley, el proyecto de comunicación es uno de los proyectos más importantes que tiene, digamos, el Poder Legislativo en sus manos para controlar los actos del Poder Ejecutivo. ¿De qué otra forma controla el Legislativo al Ejecutivo y al Judicial? A ver, si se les ocurre. Juicio político. ¿Qué otra forma? No controla, pero complementa alguna decisión del Poder Ejecutivo. ¿En los gastos? ¿En cuál? ¿En algún gasto? No. ¿En qué? ¿Sanciones? No. ¿El desafuero? No. Estado de sitio, tropas. También estado de sitio, tropas, sí, porque el Congreso es parte. También cuando presta acuerdo para la designación de los ministros, ministros plenipotenciarios, miembros de la Corte y de los militares. Bueno. Sí, en línea general son pedidos de informes, Sí. como si fueran explicaciones. Sí, son pedidos de informe o explicaciones que le piden, que le pide el Poder Legislativo al Ejecutivo sobre determinados temas. Este tipo de proyectos, y acá no es muy usado, y sería muy bueno que los asesores lo usaran. Por ejemplo, para comenzar a tratar un proyecto de ley, o sea, para comenzar cuando uno comienza a hacer las investigaciones para presentar un proyecto de ley, hay cosas que las personas que trabajan en el Poder Ejecutivo tienen, al tener más especificidad sobre ciertas cuestiones, es necesario preguntarles por ejemplo, al Ejecutivo, que se lo puede hacer a través de un proyecto de comunicación, ciertas cosas si nosotros queremos modificar alguna ley que tenga, por ejemplo, en el caso de normas de etiquetado. ¿A quién le vamos a preguntar? No podemos largar
montón de proyectos sobre normas de etiquetado si no le preguntamos a la ANMAT cómo es la cosa, porque ellos se rigen no solo por normas de derecho interno, sino también por normas de derecho internacional, que a nosotros también nos comprometen. Y yo he visto proyectos de ley que modifican todo el tema de etiquetado y no respetan esas normas, por lo que cuando vinieron los de la ANMAT fue desastroso, porque agarraron y bocharon a todos los proyectos y le dijeron: no, señores, modifiquen esto ustedes, si ustedes me ponen esto así, nosotros estamos incumpliendo una obligación internacional. Entonces, para que el legislativo no cometa esos errores, es preferible a través de un proyecto de comunicación que pidan, porque ahí en los proyectos de comunicación vos podés pedir todo lo más específico para poder armar tu proyecto de ley. Les digo como una experiencia personal. Mi senadora, cuando fue el tema de esto de los trasplantes cruzados, ella quería que modificáramos la ley de ablación de órganos de los trasplantes cruzados, Entonces yo le dije: mira, no puedo, primero que antes de comenzar tenemos que ir a preguntar a los que saben. Y nos fuimos allá al Incucay, pedimos una entrevista, que también lo podríamos haber hecho a través de un proyecto de comunicación, pero las personas, como eran muy accesibles, pudimos ir y preguntarles. ¿Qué nos dijeron? Que ellos ya tenían todos los protocolos para hacer. Entonces un proyecto de ley iba a ser algo que no era necesario en ese momento. Entonces, bueno, todas esas cosas hacen, primero, para no comenzar a presentar una cantidad de leyes, que ustedes fíjense que un gran drama es la inflación legislativa. Tenemos un montón de leyes y acá se presentan, no tomando en cuenta cosas, digamos, haciéndole a la ley una evaluación ex ante, es decir, hacer una evaluación si es necesario hacer la ley, si es necesario modificar. No, acá directamente no es obligatorio que hagan toda esa evaluación, y entonces se presentan muchos proyectos de ley sin saber si era necesario, si la población realmente lo necesitaba, sino que muchas veces depende de la buena voluntad del asesor o del legislador de querer presentar iniciativas. Y por ahí es mucho mejor no presentar tantas iniciativas, sino dar un buen debate a una ley que sea necesaria. Pero recuerden que acá también hay muchos, por ejemplo, muchos medios que dan ¿cómo es que se llama? Premios al legislador más productivo. Y la verdad que eso es un error, porque se presentan un montón de proyectos que no sirven. Presentar un proyecto que yo he visto que declaraban de interés el Día de la Industria en África, ¿a quién le importa? Aparte de industria de África, no es ni siquiera del Día de la Industria en Argentina. Y bueno, lo habían dejado de lado. Y el legislador pidió que lo volvió a presentar y pidió que se trate en comisión. Los diputados legisladores de la ciudad autónoma ocurre lo mismo, están sometidos al mismo régimen. Mira, yo sé que los legisladores de ciudad autónoma tienen por lo menos como tienen algunas trabas, digamos, para que no presenten tantos proyectos así deliberadamente. No sé, desconozco todos los tipos de proyectos, si son como acá, que tienen 5 tipos de proyectos, quizá tengan menos tipos de proyectos. Esto estamos hablando de los proyectos
de declaración, ya lo vamos a ver, de declaración, que solamente son manifestaciones que hace la Cámara, ponele de beneplácito. Los diputados legisladores, porque en particular me interesa el caso de uno que es conocido como el chino, que no habla español, que es legislador y ya presentó más de casi 30 proyectos. Y me interesaría saber bueno, lo que cuáles son sus proyectos y si realmente son bueno, porque representa intereses de la República China. Está bien. ¿Cómo lo podés buscar? Podés buscarlo, entrar a la web. Sé que la web... No se puede, yo no pude acceder a los proyectos ¿De él? que se conoce como chino, el chino. Sé que están haciendo todo un tema de transparencia institucional y están poniendo todos los proyectos para que vos los puedas... insistí ahora porque vinieron del gobierno de la ciudad digamos a la facultad y nos explicaron a nosotros todos cómo están implementando lo que es transparencia y están poniendo a disposición todos los proyectos. Y es más, han hecho como si fuera un feedback con el legislador, también le podés escribir, le podés preguntar. Sí, no, están los mails, pero de este en particular no es difícil acceder porque de hecho no habla español, no habla castellano. Bueno, no sé si representa... Sí. Supongo que no, porque si no el taquígrafo tendría problemas. O sea, que habría problemas no se puede, el idioma oficial en la Sí, Argentina creo que debe ser en castellano escrito, español. no, si no. No, el proyecto sí, me refiero que yo busco los proyectos y remotamente se me ocurriría que estén en chino, pero digo, no son accesibles, no los puedo encontrar, no puedo conseguir los proyectos y tengo curiosidad por saber cuáles son los proyectos de este sujeto. Y no está en la legislatura. No, yo con la página de la legislatura no pude acceder, lo busqué por otros lados y el mail, sí, están todos los mails de los legisladores, pero de este en particular es difícil. Y solo claro, el trabajo en comisión o lo que se llama acá información parlamentaria también podrías preguntar, claro. Y que vos tenés interés como ciudadano de saber, conocer cuáles son los proyectos presentados por este legislador porteño. Creo que es de Cambiemos el bloque, porque organizaba, fiestas para recaudar fondos para ese bloque. Sé que creo, no estoy seguro, pero creo que sí, porque hacía... tendría que entrar y fijarme bien, pero me llamó la atención por el nombre y porque no hablaba castellano. Sí, el nombre no sería nada. ¿Qué representatividad podría tener para un porteño? Bueno, claro, pero son muchos los de la comunidad de ellos. Son ciudadanos porque tienen la doble nacionalidad, una China y todo eso. Sí, seguramente. Igual no exceden los 100.000 entre Capital y Gran Buenos Aires. Pero como son listas sábanas, quizá, viste que no es ya el capaz que estaba dentro de la lista. Y cuando... Pero de todos es el más productivo legislativamente hablando, es el legislador. Bueno, hay que ver si están buenos los proyectos. Claro, hay que ver los proyectos. Porque sí, acá dan premio, ¿viste? Dan premio. Las clases de Tai Chi en la plaza. Sí. Acá yo sé que dan premios, sí, para el legislador. Sí. Y muchas cosas, presentan muchos proyectos de declaración, 500 proyectos de declaración y 10 de ley. Pero se computan todos, no sé si se computan los de ley solamente. La calidad de los proyectos cuando se evalúa la... No se evalúa la calidad, ni tampoco es lamentable lo que le digo, que muchas veces no se evalúa ni lo que es lo que yo decía, lo que es ex ante ni ex post. O sea, la ley sirvió. Es más, no sé si algunos asesores, supongo que sí, pero otros por ahí, cuando ya pasó a la Cámara de Diputados, ya se olvidaron. Y a veces muere en la Cámara de Diputados por no tener el impulso. Porque allá, si vos, por ejemplo, sos de un bloque unipersonal y te salió una ley importante y fue diputado, y vos después, no digo el legislador, pero los asesores no se ocuparon en
en impulsarla, allá también pedirla, que se trate, que se ponga en agenda y demás, también va a morir. Eso también, y después de que sale, que es ley, que ya sale promulgada, después tampoco no se hacen los impactos que tuvo la ley, si sirvió, si no sirvió, si hay que modificarla, si no hay que modificarla, porque a veces apenas que la presentan ya se están buscando, o sea, formas de modificarla, porque no... Pero una evaluación siempre es importante. Sí, yo pienso que las evaluaciones anteriores y posteriores. Hay en lugares que se presentan, vos para presentar un proyecto de ley tenés que presentar con una hoja que es como si fuera un checklist, o sea, una evaluación, el proyecto a cuántos beneficia, a cuántos perjudica, porque la ley es general. No podés hacer un proyecto para una minoría, salvo, viste, que a veces sucede que sale un tema, se hace muy público a través de los medios y los legisladores tienen que salir, porque como que están obligados a salir a apagar el fuego, y lo hacen a través de las normas. A veces no es necesario. A eso es lo que ellos... ¿Y proyectos para modificar leyes ya existentes? O sea, Sí. de actualización Sí. Sí, leyes sí. que van quedando obsoletas y... Sí, por supuesto. Artículos. Sí, se hace a través de una modificación, a través de un proyecto de ley. O podés derogar algunos artículos que Sí. queden otros. Bueno, Sí. todo. Lo que en general, todo este tipo de los proyectos que estamos hablando acá, en especial de declaración o beneplácito, tienen, desde mi punto de vista, ¿no? Tienen quizás la exposición a nivel nacional de determinadas cosas que pueden ser regionales o provinciales o de una ciudad. ¿Sí? Entonces se declara o atinente a la economía de algo en especial. Lógicamente, la importancia de uno y otro, los legisladores son todos importantes. El beneplácito por haber inventado una máquina de milanesas que hace 2000 milanesas, creo que hace 2 o 3 sesiones atrás, o 4, por haber inventado la máquina que hace 2000 milanesas por hora. ¿Sí? Y vos ves el mismo beneplácito por haber un investigador del CONICET, creo, haber desarrollado la forma de extracción de litio, entonces vos comparás uno y otro. Tal cual. Pero es el apoyo por ahí que no es que una cosa puede llegar a ser, de hecho hay una cosa que es importante, pero hay que ver quién es el que hace la evaluación, ¿no? Claro. Para ese lugar o para ese sector es el apoyo de que sea la fiesta nacional del bombo o la fiesta nacional de esto hace... Sí, también hace que también la región también tenga importancia, porque vos decís, cuando digamos, el asesor que le hace prensa al senador, lo manda al diario y dice, el Senado de la Nación declaró la fiesta del poncho que se hace en Concarán, San Luis, que es como de interés parlamentario. Y vos decís, claro, miren lo que sacó el legislador de allá, el senador que está en el senador, de lo que pasó acá en este pueblo. Y bueno, a ellos les sirve, a la región les sirve, ¿no? Y también es como que el senador se acordó de dónde viene. Sí, pienso que pero eso... con África no... No, viste, con África no, encima yo cuando he estado... Con Angola, por sí, ahí. Yo revisaba proyectos, cuando trabajaba con mi senadora, venían proyectos de la provincia, entonces yo lo miraba, ¿no? Pero de mala nomás. Buscaba una frase, y acá en el Google todo. Entonces ponía la frase y enter. Sabía de dónde había sacado los fundamentos, porque a veces no me le habían modificado nada. Era un copy-paste. Entonces ahí entraba como loca, en cólera, porque decía, no puede ser. Y lo que me pasó con eso del Día de África, se ve que uno de ellos, de esta senadora, buscaba los proyectos de la ONU,
¿Viste? En la ONU sale como el calendario, el Día Internacional de esto, Internacional de otro, y bueno, de ahí surgen proyectos de declaración. Y era lo que decía la ONU, que no era más que esto, era el fundamento. Porque, bueno, vamos a continuar, porque no voy a seguir criticando, porque después... Perdón, pero Sí. si vamos a otro país, queremos implementar el derecho nuestro en otro país, no van a... No. ¿Estamos en la cuota o vas a hacer tu país? Sí, seguramente no van a ser tan abiertos. Bueno, vamos a los proyectos de declaración. ¿Me lo lees? Sí. Por- Se presentará en forma de proyecto de declaración toda proposición destinada a reafirmar Sí. No, reafirmar, sí. las atribuciones constitucionales del Senado o expresar una opinión del cuerpo. Todo proyecto de declaración que se refiera a logros de técnicos, investigadores o científicos argentinos contendrá una minuta de la investigación, estudio, invención o descubrimiento producido por el evento. Era lo que decía él, Claro. era que en el caso de que fueran científicos tienen que poner como una minuta sobre la investigación. En los proyectos de declaración. En el caso, también hay en los proyectos de declaración donde se declara de interés un libro, por ejemplo, un libro que escribió cualquier autor en la provincia también, lo que te pide, por ejemplo, la Comisión de Educación es que manden el libro y lo estudian, o sea, le dan a cada asesor para que estudie un libro y que lo explique, porque no van a estar estudiando todos el mismo libro. Pero me parece una buena técnica para que se sepa de lo que se tratan. Hay libros que se... Pienso que no van a discriminar, pero... No van a sacar una declaración tampoco sin haber leído el libro. Exactamente. En la Cámara de Diputados, el artículo 118 dice: se presentará en forma de proyecto de declaración toda proposición que tenga por objeto expresar una opinión de la Cámara sobre cualquier asunto público o privado, manifestar su voluntad de practicar algún acto en tiempo determinado, no siendo incidental al curso ordinario del debate o de adoptar reglas generales referentes a sus procedimientos. O sea, ven acá que tiene está en un escalafón inferior que al tipo de proyecto de ley. Bueno, acá está el modelo. Oh, no, cierto que no. El Senado de la Nación declara de interés educativo y cultural la obra de escultor y profesor, director y supervisor técnico de enseñanza media desde 1965, expositor que ha cosechado innumerables premios a nivel nacional e internacional. En este caso es de interés educativo. Y acá tenemos los proyectos de declaración. Habla también del 131. Y fíjense que es lo mismo que dijimos hace rato, que el autor dispone de 10 minutos prorrogables una sola vez por igual tiempo, previa resolución de la Cámara. Artículo 134 del Reglamento del Senado. ¿Cuáles son los temas que pueden originar un proyecto de declaración? Por ejemplo, el Senado de la Nación declara que expresa su agrado por la continuación de los trabajos para la explotación integral de los yacimientos, y ratifica su adhesión y apoyo legislativo para las obras del desarrollo, bla, bla, bla. El Senado de la Nación declara que manifiesta su agrado por los actos oficiales o privados que se organizan reafirmando la soberanía sobre las Islas Malvinas. El Senado de la Nación declara que censura. Fíjense que no solo que manifiesta su agrado, o puede expresar su pesar también. Por ejemplo, si hubiese muerto alguien importante. Bueno, el Senado declara que las Islas Malvinas, por razones históricas y geográficas, son parte inseparable del territorio argentino. Acá está el Senado de la Nación, declara que adhiere a las celebraciones programadas para tal día. El Senado de la Nación declara de interés del Senado las
32ª Jornadas Argentinas que tendrán lugar en el día tal. Y acá un proyecto de declaración en general, el proyecto de declaración lo hacen con un solo, digamos, como tipo un copete, ¿no? Y acá en este caso, bueno, tiene 3 artículos. Creo que debe ser el único proyecto de declaración que lo he visto así, porque si no es una sola cosa que, bueno, que dice todo lo que tiene que decir. Creo que... 132, redacción. Sí. A ver, si ustedes quieren... No sé si tengo... Si tienen un minuto... Bueno, para complementar, les voy a pasar rápidamente. ¿Dónde dejé? Ah, ya. Algunos tips de técnica legislativa que se utilizan para la elaboración de un proyecto. Así ya la clase que viene comenzamos con el tema de las comisiones. ¿Tienen alguna pregunta para hacer sobre esto? Piensen y digan. Sí. Sí, sí. Masacrando es el café. ¿Qué agua del café? Te traigo más agua. Sí, el agua de ahí, sí. Ah, sí. Bueno, sí, está caliente. Sí. Bueno, para complementar, ¿cuándo es necesario hacer una ley? Eso lo estuvimos viendo cuando existe una demanda social sobre una cuestión que no está prevista en ningún caso y surge la idea del legislador de proponer una ley, y cuando la ley vigente no cubre las necesidades actuales y se propone la modificación de una ley. Tenemos dentro de la técnica legislativa 4 pilares de técnica que son la estructura, la redacción, la lógica y la dinámica, ¿no? Esos son los pilares de técnica legislativa que se tienen en cuenta para la redacción de los proyectos de ley. Y acá vemos algunos tips de estructura. ¿Qué es lo que es la estructura? La estructura de la ley es, digamos, vas a hacer como un índice. Primero, le vas a poner a toda ley un título, aunque en la legislación argentina no es necesario ponerle el título de la ley, pero es muy importante ponerle el título porque es la forma que el usuario de la ley va a saber de lo que se trata. Entonces vamos a poner ley que regula la explotación de yacimientos petrolíferos, bueno, no sé, por decir una cosa. Fíjense, una buena estructura permite construir un índice mediante el cual el usuario, sea profesional o no, puede encontrar la norma rápidamente. Si las normas fueran muchas, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo los proyectos de ley? Pueden ser divididos en títulos, capítulos o secciones.
La división de libros se reserva a los códigos. Y es conveniente organizar temáticamente el proyecto para dar claridad al texto y facilitar su identificación. Entonces ahí fíjense que para dar un pantallazo, cómo van estructuradas las normas de un proyecto de ley. El título, el objeto de la ley, las definiciones si fueran necesarias, las disposiciones generales y especiales, las disposiciones orgánicas, después las disposiciones de procedimiento, las sancionatorias, las finales. Y que ahí en las finales vemos las normas transitorias, que dijimos que son aquellas que determinan el paso de un régimen a otro. Esto es importante y que lo vimos hace rato, el artículo llamado el artículo de forma. Es un error en técnica legislativa ponerle artículo de forma, sino que el último artículo es el artículo de comunicación llamado y se debe redactar comuníquese al Poder Ejecutivo. Fíjense que seguimos con la estructura y cuando vemos la técnica legislativa no les di una definición de lo que es la técnica legislativa. La técnica legislativa es un arte, vamos a decir, es un arte de hacer la ley con la menor cantidad de defectos o de errores posibles. Eso es, por eso vamos a tener varias técnicas. La técnica del epigrafiado, que es muy importante, el epígrafe es como poner una palabra que englobe todo lo que dice el artículo. ¿Para qué sirve el epígrafe? Para ubicar al usuario de lo que se trata ese artículo. Entonces tenemos, como digamos, en la técnica del epigrafiado, tenemos la técnica del incisado, o sea, de ponerle los incisos a las normas, porque hay normas que se escriben que son muy extensas o que se llaman plurinormativas, artículos plurinormativos. Ustedes van a ver que hay leyes que tienen artículos largos, que tienen como 20 renglones o 3 o 4 párrafos. En general, es conveniente hacer que cada artículo de la ley contenga una sola norma. Bueno, fíjense, acá cuando hablamos de epígrafe hay que ponerlo no integra el texto del artículo y no puede repetirse. Fíjense acá, fíjense en el ejemplo. A ver, lo voy a poner más grande. Fíjense en el ejemplo ese. El epígrafe dice facilita la lectura y la ubicación de las disposiciones en el texto de la ley y en particular simplifican la búsqueda. Fíjense, contravención. Dijimos que el epígrafe no forma parte del artículo, es solamente para que el usuario lo ubique. Pero fíjense acá el error que tiene. Artículo, en general, cuando ustedes armen una ley, siempre pongan toda la palabra, no abrevien. Artículo es artículo, no es art. No es inc, es inciso. Inciso 1, A, B, C. Bueno, contravención. Fíjense que acá dice toda acción u omisión tipificada en el libro segundo de este código. No, el artículo bien redactado sería artículo 7, contravención. La contravención, vuelvo a repetir, porque el epígrafe no forma parte del artículo. Si lo sacamos, ¿qué es lo que es toda acción u omisión tipificada? Tengo que volver a repetir. La contravención es toda acción u omisión. Eso para que ustedes, si bien es muy amplio todo lo que es técnica legislativa, pero es solamente para que tengan un pantallazo y ya vamos a terminar. Bueno, los artículos deben estar numerados en forma continua. La numeración cardinal facilita la lectura. A veces van a fijarse que en muchas leyes del 1 al 9 inclusive se hace en numeración ordinal, que es la que tiene el cerillo arriba. Hay gente que le pone cerillo a todo, hasta el 9 se pone el cerillo, después no.
Los artículos pueden dividirse en párrafos y en incisos. Los incisos deben comenzar, esto también, todos comienzan los incisos con minúscula y terminan en punto. No, siempre es coma o punto y coma. Con excepción del último, que es punto y aparte. Bueno, y el artículo de forma, que... Bueno, la redacción. En el tema de la redacción, esto es muy importante. Dice que la redacción tiende a asegurar que el texto sea interpretado del mismo modo por todos. ¿Por qué? Porque si vos interpretás de una forma, ella interpreta de otra, vos de otra y yo de otra, seguramente que va a terminar esto en ir a la justicia. Y lo que tenemos que tener bien en claro es que una buena ley también ayuda a que el Estado no gaste tanto, porque una ley oscura, una ley ambigua, hace que el Estado tenga que mover ese gran engranaje de la justicia para solucionar controversias que directamente, si una ley clara hubiera salido del Poder Legislativo, la ciudadanía no tendría ningún problema y no tendría que ir tanto a la justicia para que se interprete la ley. Bueno, los términos. Se debe emplear la palabra exacta, siempre con el mismo término giro. Si yo pongo niños, niñas o adolescentes, después está que hablan de chicos perdidos. Tengo que, durante toda la ley, poner niños, niñas o adolescentes. No se deben utilizar sinónimos, o sea, si pongo niños, después no voy a poner chicos, después no voy a poner pibes. No, niños, niñas y adolescentes a lo largo de toda la ley. Cuando se modifica un texto legal debe respetarse la redacción, estilo y terminología original. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo recomiendo, y casi todos recomendamos, que las leyes se deben redactar en tiempo presente. Si yo modifico el Código Penal, que está en subjuntivo, creo, no puedo ponerle armar un proyecto de ley escribiéndolo en presente, sino que tengo que respetar el estilo que tiene, por ejemplo, el Código Penal. Y esa en aplicación de lo que es la conducta futura. Claro. Por eso se aplicará sanción de... o no es se aplica sanción, porque además va dentro de lo que es el proceso, ¿no? De no estar... Cuando hay una imputación, es por la comisión de un delito, de un determinado artículo, y lo que es en la presunción de lo que es eso. Entonces se aplicará una vez juzgado, ¿sí? No se aplica sanción. Claro, ahí habla de ese que mataría a otro. Bueno, si vos vas a modificar el Código Penal, tendrás que respetar eso. Bueno, no se evitan abreviaturas y las siglas. Acuérdense las siglas, todos cometemos eso, que le ponemos el puntito a todo. Van sin puntito. Bueno, los artículos deben estar numerados. Ah, no, eso ya lo vimos. Los términos, las formas verbales en presente, la sintaxis. Tienen que utilizar construcciones simples y directas, porque así es como que está, como lo entiende el cerebro. Cosas muy amplias o muy complejas, el cerebro le cuesta y tienes que leer y volver a releer para poder... Si son construcciones más simples, es más fácil, es más clara la lectura. Además, cuanto mayor división tenga y el texto no sea tan largo, si hay que formular una corrección el día de mañana porque un índice de actualización o cualquier otra cosa, al estar especificado en algún inciso o en algún artículo, en vez de desarrollar un artículo muy extenso, resulta más fácil identificar la actualización o la modificación de ese artículo o de ese inciso, ¿sí? Porque ya está identificado, no se tiene que publicar todo correcto. Bueno, es conveniente, esto vamos a hacer rapidito, es conveniente seguir las reglas de puntuación, es decir, el punto, la coma, punto y coma, evitar los signos de interrogación y admiración, no van en la ley. Eso puede ir en los fundamentos, la expresión de motivos, tampoco, no lo veo, pero bueno. Los paréntesis,
Solo se encierran las siglas o los números en cifra, acuérdense. No es conveniente la utilización del I y O. ¿Vieron que le ponen IO, no? ¿Y barra? Sí, no va. ¿Comillas? Menos. ¿Está bien, no? Solamente, no. Comillas solamente cuando hace referencia a algo, Sí, a algo, que pero no. trata de otro... Cuando es una cita. Sí, Claro. sí, pero no se pone en el articulado, no van las comillas. Ahí me hace acordar, perdón, esta sintaxis al lenguaje de programación, que viste, la máquina va a recibir eso, como que el senador recibe eso nada más. Lo va a entender, si no lo bocha. Claro. La sintaxis. Eso es como si fuera No, como el salió usuario. Una frase con una minúscula, por ejemplo. Bueno, tenemos el otro pilar, ya habíamos hablado de los dos pilares, estructura, que era todo el tema de cómo, de los títulos, los capítulos, el epígrafe, los artículos, los incisos, su estructura. Después vimos la redacción, cómo tiene que ser clara, concisa, utilizando todos los signos de puntuación, bueno, no usando sinónimos. Y después el otro pilar, que es la dinámica legislativa, y la dinámica legislativa tiene que ver con la existencia de la ley, con la vigencia de la ley, con la caducidad, con la derogación o la modificación de la ley. O sea, esto tiene que ver, la dinámica legislativa, con todo, digamos, la vida de la ley. Acá hay, como para que ustedes lo sepan, hay como dos, ya estamos en... 14 y 12. Sí, ya termino. Como que hay por decir, dos teorías de los que hablan de derogación y los que hablan de abrogación. Esto es mi forma de pensar y mi criterio, por decir, a la hora de derogar la ley. Siempre voy a poner derógase tal ley y no abrogar, porque abrogar es como si fuera sacar un pedazo de una ley y es un término más bien utilizado en Italia o en algunos manuales de técnica legislativa. Creo que el manual de técnica legislativa de acá de Ciudad Autónoma utiliza el abrogar, pero para mí es más conveniente y más claro hablar de derogación. Derogación total o parcial. Se puede confundir con fusiones. Sí, es por eso más que todo. Funciones de... Y entonces tenemos que en lo que respecta a la lógica, para que la lógica es el otro pilar de los sistemas normativos. ¿Qué utilizas con la lógica? Procurás evitar, digamos, las lagunas, las contradicciones de la ley y las redundancias en el orden jurídico. Dentro de todas, las redundancias son las menos malas, porque a veces lo redundante, a veces que vos en una ley pongas lo que dice otra ley, por ahí está bueno, y no hacerle, por ejemplo, la remisión a la otra ley. Eso va a pecar de redundancia, porque en dos leyes va a decir lo mismo, pero es lo menos malo. Las lagunas son cuando un caso no está previsto. Y las contradicciones cuando dos leyes diferentes hablan sobre la misma cosa, pero la solución es diferente. Entonces, son contradictorias. Otras reglas más es la economía de normas. Mientras menos normas tenga, mejor. Bueno, y lo que hablé sobre, hay dos tipos de lagunas: las normativas, que es falta de norma, y las valorativas, cuando el legislador pone, por ejemplo, a mí se me ocurrió que el menor de edad tiene que ser a los 12 años. O sea, no, se consigue la mayoría de edad a los 13 años. ¿Pero por qué a los 13 si la mayoría de las convenciones dice 18? Bueno, ahí ustedes van a ver que es una cuestión mía, es una cuestión valorativa. Yo sin tener en cuenta otras leyes, otras disposiciones, pongo
una disposición de acuerdo a mis valores. Esa es una laguna valorativa, que después puede ser atacada porque se contradice también con otra legislación, por ahí una legislación que tenga carácter normativo más elevado. Creo que les di rápidamente todo lo que es también un pantallazo de lo que es la técnica legislativa, que el que le interese después podemos plantearlo para ir armando a un proyecto de ley que ustedes así lo quieran. Pido un aplauso para la profesora. Está bien, gracias a ustedes por venir, porque si no...